Hola gente, un día como hoy recordamos a los valientes hombres que lucharon hasta el final, para evitar que los chilenos tuvieran Arica, así que hoy les contaré la historia de la batalla de Arica. La batalla de Arica, también conocida como el asalto y toma del Morro de Arica, ocurrió el 7 de junio de 1880 y fue el último mayor enfrentamiento bélico de la campaña de Tacna y Arica, durante la Guerra del Pacífico, 1879-1884. Tras las batallas de Los Ángeles y de Tacna, la batalla por el puerto de Arica enfrentó a las fuerzas peruanas bajo el mando del coronel Francisco Bolognesi que quedaban en la ciudad, aisladas por tierra y sin hinterland, con dos columnas chilenas bajo el mando del coronel Pedro Lagos. Los atacantes lograron vencer los campos de minas, fuertes, fusilería y artillería peruana y ocupar la ciudad. El monitor peruano Manco Cápac fue hundido por su tripulación tras la derrota de sus fuerzas terrestres. La caída de Arica significó para Perú la destrucción de su ejército profesional, la pérdida de su base naval y base de operaciones terrestres más austral. Para Bolivia significó el cierre de su salida natural al Pacífico. Posteriormente a este suceso, se desarrollaron la expedición Lynch, que tuvo como objetivo demostrar al gobierno peruano la futilidad de su resistencia, y la conferencia de Arica, que, bajo los auspicios del gobierno de Estados Unidos, buscó un acuerdo que pusiera fin a la guerra. Sin embargo, su fracaso dio paso a la continuación del conflicto. Luego de la batalla del Alto de la Alianza, el ejército expedicionario chileno necesitaba un puerto adecuado para su abastecimiento, además de eliminar cualquier foco de resistencia. Para ello preparó la captura del puerto de Arica, terrada profunda y protegido de los vientos del sur por el Morro de Arica y la isla del Alacrán, más una conexión por línea férrea a Tacna y abastecimiento de productos agrícolas de los valles de Azapa y Utah. Lo más importante era su función como punto de abastecimiento para las fuerzas que controlaban el nudo de comunicaciones peruano-bolivianas que era la región Tacna-Arica. Las fuerzas peruanas acantonadas en Arequipa no habían sido movilizadas debido a la desorganización, falta de una jerarquía previamente establecida, carencia de un servicio de transportes y la falta de pertrechos. Finalmente Manuel II Leiva Velasco asumió el mando de cerca de 3.000 hombres y se dirigió al sur. El día de la batalla de Tacna, Leiva se encontraba en Torata y continuó hasta llegar a Locumba el 30 de mayo. Ese día recibió noticia desde Arica, que aún tenía comunicación por el cable submarino con el centro de Perú, de la decisión de Francisco Bolognesi de resistir y de que solicitaba su apoyo desde el norte. Leiva no concurrió, sino que desde Locumba regresó a Arequipa, a donde llegó el 13 de junio. Según Jorge Basadre, Bolognesi confiaba en recibir apoyo desde Arequipa, pero tanto Lizardo Montero como Pedro Alejandrino del Solar aseguraron haber intentado transmitirle la orden de destruir los fuertes y retirarse al norte, pero esta no llegó hasta el puerto. De esa manera, las fuerzas peruanas en Arica quedaron aisladas por tierra y bloqueadas por mar. El asalto al Morro de Arica fue planeado por el general Manuel Baquedano, fue dirigido por el coronel Pedro Lagos Marchant, y la defensa fue comandada por el coronel Francisco Bolognesi. La fase final se realizó en tan solo 55 minutos. La infantería chilena estaba armada con fusiles Comblain y Gras recalibrado a la bala del Comblain, de tal manera que utilizaban el mismo cartucho, mientras que la caballería chilena utilizaba carabinas Winchester modelo 1866, carabinas Remington y sables. Todas las fuerzas peruanas estaban armadas con fusiles Chassepot, que utilizaban cartuchos de papel y se trababan después de 50 a 100 tiros. La excepción era el Artesanos de Tacna No 29, armado con fusiles Peabody Martini, y el Granaderos de Tacna No 31, armado con fusiles Remington. El jefe militar de Arica supuso que el ataque vendría por el norte y ordenó minar las cercanías y fortificar las posiciones que miraban al norte de la ciudad, bajo la dirección del ingeniero Teodoro Elmore. Para la red de minas existía un aparato generador de electricidad en el morro, además de un aparato eléctrico cercano al hospital. Cita requerida una vez derrotado el grueso de las fuerzas aliadas, Baquedano ordenó a su caballería reconocer el camino a Arica, lo que se hizo los días 28, 29 y 30 de mayo. Acampados en la ribera del río Azufre, los destacamentos tomaron contacto con la flota, que aún bloqueaba Iquique. La línea férrea, que había sido parcialmente inutilizada por los aliados, fue reparada por los pontoneros chilenos y se envió más caballería a la zona. Durante la aproximación, una patrulla chilena se vio envuelta en una escaramuza con tiradores peruanos apostados en la ribera sur del Azufre y al día siguiente, el 2, murieron 2 soldados chilenos al estallar una mina cuando descendían al río.
En esa ocasión se capturó a los ingenieros Teodoro El More y Pedro Ureta, que habían instalado las minas y con ellos, la información sobre la ubicación de los polvorazos. El 1 de junio, el escuadrón carabineros de Yungay se aproximó a Chacayuta, siendo capturados los ingenieros Teodoro El More y Pedro Ureta después de inutilizar el ferrocarril del lugar usado por los chilenos. Ese mismo día, desertó de las fuerzas peruanas el coronel Agustín Belaúnde, jefe del batallón Cazadores de Piérola y uno de los que acordaron resistir hasta el final en el Consejo de Guerra, siendo declarado traidor a la patria. El 2 de junio comenzaron a llegar las fuerzas chilenas por ferrocarril, ocupando Chacayuta y el Valle de Azapa. Durante todo el día y la noche del 4 de junio, los chilenos ubicaron la artillería de campaña a cargo de los mayores Salvo, Frías y Montoya. Para ese día, se habían concentrado en el puente del ferrocarril Tacna-Arica los regimientos Buin, 3 de línea, 4 de línea, Lautaro más las unidades Batallón Bulnes, Carabineros de Yungay, Cazadores a caballo y 4 baterías de artillería. La noche del 4 de junio, se instalaron las baterías chilenas en los cerros al este del Morro de Arica. 5 de junio El 5 de junio, el general Baquedano envía al emisario chileno Juan José de la Cruz Salvo, quien se presentó ante Bolognesi para intimar la rendición frente al superior número de atacantes. Se entabló el siguiente diálogo. Bolognesi: le oigo a usted. Salvo: señor, el general en jefe del ejército de Chile, deseoso de evitar un derramamiento inútil de sangre, después de haber vencido en Tacna al grueso del ejército aliado, me envía a pedir la rendición de esta plaza, cuyos recursos en hombres, víveres y municiones conocemos. Bolognesi: tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Salvo: entonces está cumplida mi misión. Bolognesi consultó su decisión con sus oficiales frente a Salvo. La propuesta de rendición fue rechazada. Este suceso ocurrió en la llamada Casa de la Respuesta en Arica. Los 15 oficiales que acompañaron al coronel Francisco Bolognesi el 5 de junio de 1880 eran José Joaquín Inclán, Justo Arias y Aragüez, Marcelino Varela, Alfonso Ugarte, Juan Guillermo Murruiz, Manuel J. Latorre, Ramón Zavala, Francisco Cornejo, Benigno Cornejo, Francisco Chocano, Mariano Bustamante, Juan Pablo Ayllón, Roque Sáenz Peña, Argentino, y José Sánchez Lago Marcino y F. Bolognesi. Después de que el mayor Salvo regresara de parlamentar con Bolognesi, la artillería chilena ubicada en Chacayuta y Azapa inició el fuego a las 9 horas con las defensas peruanas de las baterías del norte y del este. El enfrentamiento entre la artillería chilena y las baterías peruanas se prolongó hasta las 13 horas sin obtener resultados para ambos bandos. 6 de junio El 6 de junio a mediodía, se inició el bombardeo chileno desde las baterías de tierra así como por el mar por los buques Loa, Covadonga, Magallanes y Cochrane. Las defensas peruanas utilizaron las baterías norte, las baterías del Morro, las baterías del este y los cañones del monitor Bagmanco Capac. A las 16 cesó el combate. El Cochrane recibió un impacto de un cañón Borud de las baterías del Morro, justo en el momento en que se cargaba un cañón de avancarga con un saquete de pólvora, que lo hizo explotar provocando 27 heridos, de los cuales murieron 7 posteriormente. La Covadonga recibió 2 impactos y fue retirada a remolque por la Magallanes. Es importante resaltar la figura del comandante Juan Guillermo Mur, ex capitán de la fragata Independencia, como encargado de las baterías del Morro. La batería peruana San José atacó, sin resultados, al regimiento Lautaro y a una compañía del regimiento Buin 1 de línea, que había llegado a los restos del naufragado buque Wateree por el norte practicando un reconocimiento. Este movimiento hizo creer al coronel Bolognesi que el ataque chileno vendría por ese sector y lo reforzó enviando la 8ª división al mando de Alfonso Ugarte. Los disparos peruanos fueron: baterías del Morro, 40, baterías del norte, 21, baterías del este, 5, y monitor Manco Cápac, 5, totalizando 71. Los disparos chilenos fueron: artillería de tierra, 186, Cochrane, 19, Magallanes, 28, Covadonga, 27, y Loa, 12, totalizando 272. En la tarde del 6 de junio, el coronel chileno Pedro Lagos envió al ingeniero peruano Teodoro El More, quien estaba prisionero, para que hablara con el coronel Bolognesi y pedirle la rendición. Bolognesi descalificó a El More como parlamentario. El More explicó al coronel peruano Marcelino Varela que el ataque chileno sería por el este. En esos mismos momentos, Lagos alistaba su tropa para el ataque. El More regresó al campamento chileno a las 23. Las fuerzas chilenas se dispusieron de la siguiente manera.
El regimiento 4 O de línea atacaría la batería este, el regimiento 3 O de línea haría lo propio con la batería Ciudadela, ambas baterías del frente este. Tomadas esas dos posiciones, ambos regimientos esperarían al regimiento Buin 1 O de línea que marchaba a retaguardia, para que juntos atacaran la meseta del Morro. El Lautaro atacarían los fuertes San José, Santa Rosa y 2 de Mayo, en el frente norte. La artillería debía cooperar desde sus posiciones en las alturas del este y el batallón Bulnes debía protegerla. La caballería tenía la misión cuidar los pasos por donde los peruanos podían retirarse. Los movimientos de las fuerzas chilenas hacia las baterías del este empezaron a las 5 horas. Asalto al Morro. Combate en las baterías Ciudadela. Y desde el 7 de junio, el combate se inició por el sector de las baterías del este a las 5:30 de la mañana, cuando aún todo estaba en oscuridad. El despliegue del 3 O de línea fue avistado por los centinelas de la batería Ciudadela a las 6 horas, rompiéndose los fuegos incluso antes de ordenarlo los comandantes. En el camino, se detonaron 2 minas pero ocasionaron pocos daños y apenas detuvo el avance del 3 O de línea a las órdenes de su segundo jefe el teniente coronel José Antonio Gutiérrez, quien asumió el mando de su regimiento durante el combate. Cuando llegó la primera ola de atacantes, tras una lluvia de balas, las fuerzas defensoras lograron contenerlas mediante un movimiento coordinado de fusilería, explosión de minas y bayonetas. Se ordenó una segunda oleada sobre las posiciones peruanas. Las reducidas fuerzas defensoras fueron finalmente aplastadas por los chilenos que entraron por cientos en la batería. El subteniente chileno José Ignacio López capturó la bandera peruana. En la lucha murieron casi todos los defensores, entre los que destacaron el coronel Justo Arias y Aragüez, jefe del batallón Granaderos de Tacna, el teniente coronel Francisco Cornejo, jefe del batallón Cazadores de Piérola, el sargento mayor Felipe Antonio de Cela, 2O jefe del Granaderos de Tacna, el sargento mayor Genaro Vizcarra, 2O jefe del Cazadores de Piérola, entre otros. El cabo peruano Alfredo Maldonado, de 16 años, hizo volar la Santa Bárbara de la batería y en la explosión murieron él, los pocos sobrevivientes heridos a su alrededor y varios chilenos, entre estos últimos, uno de los 3 oficiales que izaban la bandera, que habían entrado en la batería Ciudadela. Mientras esto acontecía, desde el fuerte este se vio aproximarse al 4 O de línea, encabezado por el UNER batallón de este regimiento al mando del teniente coronel Juan José San Martín y el 2O batallón al mando del mayor Luis Solo Zaldívar. Se ordenó que medio batallón del Artesanos de Tacna abriera fuego y el otro medio batallón les hiciera frente. En la lucha en la batería murió el coronel José Joaquín Inclán, comandante general de la 7A División Peruana, y el teniente coronel Ricardo O'Donovan, jefe del Estado Mayor de la 7A División, quedando herido el coronel Marcelino Varela, jefe del batallón Artesanos de Tacna. Esta vez la defensa tuvo tiempo y logró una retirada ordenada hacia Cerro Gordo. Combate en las baterías del norte y en el Morro. Entre tanto, el regimiento Lautaro, comandado por el teniente coronel Orrocimbo Barbosa, avanzaba sobre las baterías del norte defendidas por 96 artilleros, al mando del teniente coronel Ayllón. Estas baterías y el monitor Manco Cápac abrieron fuego sobre el Lautaro, el que, sin embargo, continuó avanzando y respondió el fuego. La resistencia peruana en este frente fue poco enérgica ya que sus defensores dejaron de hacer fuego y se retiraron al Morro, no sin antes volar las baterías San José, 2 de Mayo y Santa Rosa. Los regimientos 3 O y 4 O de línea al haberse apoderado de los fuertes del este y Ciudadela, no detuvieron su avance para esperar al regimiento Buin 1 O de línea como se había planificado. Esto se debería a que en las filas del 4 O de línea se oyó un grito que decía: «Al Morro muchachos». Lo que habría hecho a las tropas olvidar la orden recibida y se precipitarán hacia el Morro. El Buin le seguía un poco más atrás, pero no lograría participar en las acciones. El último cartucho, pintura de la batalla de Arica por Juan Lepiani. Cuando se inició el asalto a las baterías del este, Bolognesi percibió que el ataque no sería desde el norte, sino desde el este y ordenó que la 8A División peruana se dirigiera al Morro. En Cerro Gordo se reagruparon con parte del batallón Artesanos de Tacna y resistieron el ataque chileno, principalmente del 4 O de línea. Los artilleros de la batería baja del Morro dispararon sobre las fuerzas chilenas que estaban en las baterías del este, bombas y tarros de metralla. Medio batallón del Iquique No 33 y otro medio batallón del Tarapacano 23 quedaron también en Cerro Gordo intentando resistir el ataque chileno mientras el resto subió al Morro. En el Morro, el coronel Bolognesi intentó hacer volar las minas en la cima, pero el mecanismo no funcionó.
Los artilleros de la batería baja del Morro se retiraron a la cima, haciendo volar uno de sus cañones. Una vez en la cima del Morro, los atacantes, enfurecidos por el uso de minas que consideraban formas desleales de combate, desataron un feroz ataque sin dar cuartel a los defensores y que solo difícilmente pudo ser contenido por los oficiales chilenos. Fue en ese momento de la lucha en el Morro que murieron el teniente coronel Ramón Zavala, jefe del batallón Tarapacano 23, y el teniente coronel Benigno Cornejo, segundo jefe de ese batallón, quedando herido en un brazo el teniente coronel Roque Sáenz Peña. Luego murieron, cuando estaban reunidos los oficiales y jefes peruanos, el coronel Francisco Bolognesi, comandante general de Arica, y el capitán de navío Juan Guillermo Mur, jefe de las baterías del Morro. Los peruanos lograron hacer volar 2 cañones Parrot de las baterías del Morro y en el asta murió el sargento mayor Armando Blondel. Finalmente, el 4 de línea tomó a las 7:30 el Morro, donde murió su comandante, el teniente coronel Juan José San Martín, y se mandó izar la bandera chilena, por el capitán del 4 de línea, Ricardo Silva Arriagada. Alianza y Manco Cápac. El capitán de fragata José Luis Sánchez Lagomarsino, al ver izada la bandera chilena en el Morro, echó a pique el monitor Manco Cápac cerca de la isla del Alacrán para evitar que cayera en manos chilenas. El buque se terminó de hundir a las 8 y su tripulación fue capturada por la escuadra chilena. La lancha torpedera Alianza rompió el bloqueo y logró escapar al norte. La lancha fue perseguida por los buques chilenos Cochrane y Loa, hasta que la tripulación de la lancha varó su embarcación y la hizo volar en Cabo Picata por la tarde. Al día siguiente, los tripulantes fueron capturados cerca de Moquegua. Ejecución de prisioneros en Arica. En medio del caos inicial de la ocupación de Arica, soldados chilenos que bajaron del Morro fusilaron a prisioneros peruanos a las puertas de la iglesia de la ciudad, hospital de campaña. Durante el combate, esto solo pudo ser contenido cuando las fuerzas del Lautaro y del Bulnes entraron a la ciudad y pusieron orden. Bajas. William Sater calcula a las bajas peruanas entre 700 a 900 muertos, 354 heridos y 1.300 prisioneros. Los chilenos sufrieron 120 muertos y 354 heridos. Asimismo, más de 300 cadáveres de combatientes peruanos fueron arrojados al mar desde la cima del Morro, los que permanecieron días en descomposición sin ser enterrados con el peligro de extender enfermedades. Consecuencias y análisis. Las naves de guerra chilenas no tuvieron participación en la batalla, según Ekdal. La elevación de Morro y la forma de asaltar impidió el uso de sus cañones. Tampoco la caballería chilena pudo tomar parte en la batalla. Ekdal rinde admiración a Bolognesi y sus oficiales por la firmeza y la resolución con que lucharon. Los chilenos capturaron 1.200 fusiles de diferentes sistemas y 13 cañones. Un Babaseur de A250 lb, 2 Parrot de A100 lb, 7 Boruf de A68 lb y un cañón de bronce de A12 lb, que no fue utilizado en las acciones bélicas. El 7 de junio se celebra el Día de la Bandera en el Perú y el Día de las Glorias de la Infantería en Chile, y es feriado en la región de Arica y Parinacota desde 2013. Espero que les haya gustado y si es así déjenle un like y hasta la próxima. Adiós.